divulgación científica, ahí en La Paz, y ya fue cuando me animé a dar la plática, porque como verán ahorita es muy interesante toda la ciencia que hay detrás del discurso público, ¿no? Entonces la intención es que aprendamos una serie de tips para mejorar nuestras presentaciones, ¿no? Entonces, antes de una presentación hay una serie de circunstancias que afectan nuestro rendimiento durante la presentación. Entonces hay un artículo, por ejemplo, muy chiquito, en donde dicen que los pensamientos negativos disminuyen la eficiencia para transmitir el mensaje. Como tal cual, ¿no? O sea, si andamos negativos, probablemente nos vaya muy mal, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos esta gráfica, ¿no? En donde este PSA es un síndrome como de nervios durante el discurso público, ¿no? Son los niveles de ansiedad, se llama. Entonces, los mayores niveles de ansiedad están antes de nuestra plática. El máximo es cuando estamos ya durante la plática, en la confrontación. Luego viene un proceso de adaptación en donde disminuyen los niveles de ansiedad y ya nos liberamos, ¿no? Y de este lado derecho tenemos igual los niveles de ansiedad cuando anunciamos, durante el anuncio, cuando estamos preparando nuestra charla y justo antes de presentar, ¿no? Entonces estas gráficas las pongo para que vean que sí es una generalidad, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado y más o menos es así, son así los niveles de ansiedad, ¿no? Todo lo que muestre en la presentación tiene asociado un par de artículos, ¿no? Entonces, si están más interesados en algo, anótenlo, así, niveles de ansiedad, ¿no? Y entonces les puedo pasar el artículo, ¿va? Porque yo estaba muy escéptico cuando empecé a llevar esta clase, me decía, ay, no, pero todo tiene una base científica. Luego hay un término, ¿no? En realidad, que se llama autoafirmación, y es muy importante que nosotros nos hablemos, ¿no? Como que interioricemos, nos hablemos en tercera persona y nos echemos porras antes de una presentación. Entonces, en este artículo vieron que las personas que se hablan en tercera persona antes de una entrevista, por ejemplo, ¿no? O una plática bajo mucha presión, tienden a disminuir, tienden a estimular esta parte del córtex cerebral, que es la encargada del cuidado personal. O sea, como que sí hay un estímulo, ¿no? Al menos, que les ayuda para una plática posterior. Y luego este término que es muy interesante, que es el efecto spotlight y la ilusión de transparencia. Son dos que están en esta gráfica. La primera es, el spotlight es que nosotros en general tendemos a sobreestimar lo que los demás piensan de nosotros de manera externa, ¿no? Creemos que estamos siendo juzgados, al menos de manera externa, de una manera mucho más elevada de lo que es en realidad, ¿no? Y el otro, la ilusión de transparencia, se llama así porque es lo mismo, pero de nuestros sentimientos. Creemos que somos una caja transparente y entonces que los demás están detectando nuestros nervios, nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, la parte interna, no la parte externa, ¿no? Y entonces en este experimento lo que hacen es un test, ¿no? Una serie de cuestionarios, y entonces este del lado izquierdo es Low Social Evaluation, que es como esto, un poco más tranquilo, entre cuates, ¿no? No hay ningún problema, y High Social Evaluation, que es en una entrevista de trabajo o frente a un público numeroso. Y entonces vemos que al menos, por ejemplo, la ilusión de transparencia en este caso se mantiene en estos individuos, ¿no? No hay diferencias entre ellas. Quiere decir que entre cuates y frente al público, pues, no, o sea, los individuos, o sea, no había una tendencia a sobreestimar el efecto de la gente, lo que piensan sobre mí, ¿no? Pero el spotlight effect, que es lo que piensan de mí de manera externa, entre amigos no me importa, ¿no? O sea, puedo venir tranquilo, puedo venir relajado, pero en una entrevista de trabajo, el 80% de los individuos creía que le iba a ir muy mal, ¿no? O sea, que lo estaban juzgando mucho más de lo que en realidad estaban detectando estas personas, ¿no? Otro más son las posturas de poder, ¿no? De esta hay una plática de TED también, y esto es muy interesante porque hacen
una comparación, ¿no? Tienen dos grupos aleatorios, ¿no? A un grupo lo ponen a hacer estas que son posturas de poder, que teóricamente son posturas que podemos adoptar como los animales, como los changos, y que consisten en hacerse grande, ¿no? O sea, como para mostrar mucha seguridad, ¿no? Y este es el otro grupo que adopta posturas de bajo poder, que le llaman, ¿no? Y son tendencias a ser chiquito, que generalmente esto es lo que hacemos, ¿no? En las presentaciones. Antes de que nos toque estamos esperando, ¿no? Con los brazos cruzados, ¿no? Tratar de no llamar la atención. Entonces, los individuos no sabían de qué trataba el experimento, ¿no? Son ciegos, entonces tienen un grupo de posturas de alto poder y de bajo poder. Entonces los ponen 2 minutos antes, bueno, una serie de tiempo, pero 2 minutos antes es el pico de una entrevista donde un cuate, ¿no? Los presiona muchísimo, al límite los tiene, ¿no? Y entonces esto es lo que encuentran. En los individuos que hacen posturas de alto poder antes de la entrevista, ¿no? De las posturas que mostré antes, elevan los niveles de testosterona respecto a los que hacen posturas de bajo poder, ¿no? Y entonces ya sabemos que la testosterona regula los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nuevamente vemos que los niveles de cortisol en el grupo que hizo las posturas de alto poder están mucho más bajos que los que tienen posturas de bajo poder. Entonces la moraleja aquí es, aunque parezca ridículo, aunque sea actuado, sirve hacer posturas de poder para, ¿no? 2 minutos antes para llegar con niveles de ansiedad menores. Y luego viene una serie de ejercicios de relajación, ¿no? Que eso lo aprendí igual en otra plática. Y es que cuando en verdad estamos muy tensos, si somos personas que tendemos a sudar muchísimo, o que sentimos nuestro cuerpo muy tenso antes de una plática, lo que recomiendan es tensar más el cuerpo, pero por partes. Entonces, empezamos desde los pies tensando, mantenemos tensos los pies y vamos subiendo por partes y vamos tensando todo hasta tener el cuerpo completamente tenso, y luego hacemos el proceso inverso, ¿no? Destensar por partes también, ¿no? Sacar el aire por 10 segundos, 5 veces hacerlo, pero es sacar el aire muy, o sea, dejando una apertura de la boca muy pequeña, ¿no? O sea, que nos cueste trabajo haciendo mucha presión en la cabeza, ¿no? Y eso hacerlo 5 veces. Uno de los ejercicios es poner una hoja de papel en la pared y sacar el aire durante 10 segundos, y la hoja de papel no debería de caerse de la pared. Hacer las posturas de poder 2 minutos antes de la plática. Y aquí hay un término que lo puse aquí hasta el final porque no lo he terminado de leer ese artículo, que es la reconsideración del estrés. Si nosotros sabemos que estamos estresados, en este artículo que no lo acabo de leer, dicen que las personas que utilizan a favor el estrés, o sea, que saben que están estresados, pero que lo usan a su favor, tienden a dar un mejor discurso frente al público. Entonces no hay que tenerle miedo al estrés también, ¿no? O sea, no pasa nada. Durante la presentación, ya estamos en la presentación. Entonces los expertos dicen que para una plática de 12 minutos hay que ensayar una presentación aproximadamente 36 horas. Pero no 36 horas antes. ¿No? Pues es 36 horas divididas en un mes, ¿no? Si no se vale 2 días antes ponerse, ¿no? Como loco. Entonces hay que ir preparando. ¿Por qué? Porque hay que modular un buen de cosas, ¿no? O sea, no nos metemos todavía con lo de la diapositiva, ¿no? Tenemos que modular nuestro tono, la velocidad con la que hablamos, porque hay cosas que no son tan relevantes y que podemos apresurar el paso. Y hay otras, ¿no? Resultados, discusión tal vez, en donde debemos de ser muy concisos y hablar despacio. El volumen es muy importante y los silencios son lo más importante que pueda haber, porque es una navaja de doble filo. Dicen que las pausas, que son mayores a 3 segundos, hacen que la gente desconfíe de lo que estás diciendo, ¿no? Porque dudan de tu preparación y de lo que estás presentando. Pero si tú haces pausas de menos de 3 segundos y retomas con más ímpetu, entonces la gente se despierta, ¿no? Entonces hay que saber usar las pausas, todo esto se tiene que practicar, y lo más importante es que hay que grabarnos, ¿no? Muchos recomiendan que te grabes y que te escuches para ver cómo es que estás diciendo todo el volumen, los tonos, ¿no? Y así puedes controlar un poco las muletillas.
porque nosotros no detectamos conscientemente las muletillas, entonces tenemos que grabarnos, ¿no? Y esto es para mí, para que me acordara. Este ya es para la parte de cómo diseñar una... ¿no? Tips para diseñar las presentaciones. ¿Cómo hago grande aquí? Ver, ajá. Perfecto. Entonces, esto es el buffet gourmet, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el buffet, tenemos muchísima información, muchos elementos mal distribuidos. Vean el tipo de letra. Y de lo que se trata es de hacer presentaciones tipo gourmet, donde juguemos con los colores, utilicemos el vacío a nuestro favor, que lo mejor siempre va a ser tener mucho espacio. Ahorita van a ver simetría, y entonces esto es lo que queremos hacer al final. Ser gourmet. El éxito de este tipo de presentación está basado en la cantidad de contenido que el público retiene y recuerda. Eso es lo más importante, o sea, no podemos distraer al público. Siempre que diseñemos una presentación debemos de pensar en nosotros, ¿no? Porque nosotros ya no lo sabemos, ¿no? O sea, el chiste es transmitir el mensaje, y lo más difícil en una presentación es identificar el mensaje. O sea, antes de ponerse a hacer una presentación, debe uno de saber qué mensaje quiere transmitir. Una idea, o dos máximo durante la presentación, y atacar esa idea utilizando este tipo de recursos, ¿no? Que es un recurso para ayudar a transmitir el mensaje. No debemos de basarnos en la presentación, ¿no? Hay que diseñar para la audiencia, ¿no? No todos son los mismos tipos de audiencia, ¿no? Y tal vez algunos son mucho más específicos que otros, entonces... El público juzga el trabajo del expositor a través de la calidad de la presentación. ¿Es muy importante la presentación? Sí. Y entonces, estos autores dicen que el mensaje, ¿no?, que capta la audiencia de manera verbal, ¿no?, lo de las palabras que utilizan, son el 10%, o sea, en eso se fija la gente, el 10%, ¿no? En cómo estructuras las oraciones en el mensaje que estás dando de manera oral o vocal, le dice, es el 35%. Pero el mensaje, ¿no?, el porcentaje de mensaje que retiene una persona, en su mayoría está dado por la parte visual, por lo que están viendo. Entonces esto es muy importante, porque aparte no podemos confundir a la gente, ¿no? O lee, o te escucha, o ve una imagen, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver, es muy importante utilizar estos elementos. Entonces estas pláticas de TED son bien importantes, muy padres, porque así es como se debe de dar tal vez una presentación, ¿no? Son pláticas son muy largas, ¿no?, en realidad, y entonces es un buen tip, ¿no?, ver una plática de TED, varias pláticas de TED, para ver cómo es que atrapan durante media hora o no sé cuánto exponen, ¿no?, al público. Y ver esto, ¿no? Esto es muy importante. En las pláticas de TED, los expositores le dan la espalda a su presentación todo el tiempo. Todo el tiempo, porque es una herramienta para dar tu mensaje. No es que leas, ¿no?, que voltees, jamás volteas a ver la pantalla, a menos que lo hayas preparado mal. La portada es muy importante. Aproximadamente una persona decide si es atractiva o no una presentación en 8 segundos. Entonces lo que decían los profesores es que si tú vas pasando por una sala en un congreso y ves una portada de esas, pues decides meterte o no. Claro. La simetría en las presentaciones es lo más importante que hay, porque el cerebro asocia mejor cuando hay limpieza y hay simetría en una imagen, ¿no? Eso es lo que les decía. Debemos de captar la atención rápido del espectador, ¿no? Tenemos 8 segundos y la portada es muy importante para hacerlo. Letras muy grandes, llamativas, condensadas. Para los títulos, ¿no?, letras grandes, subtítulos, hay que utilizar valores submúltiplos, ¿no? Si vamos a usar 80 en los subtítulos, deberíamos usar la mitad para que se note la diferencia, ¿no? O sea, no nada más bajarle 3, 4 puntos, sino que sea contrastante. Y mantener la simetría.
siempre, ¿no? Eso ahorita con la regla y con la cuadrilla esa, ¿no? Se puede hacer bien. Y entonces puede ser algo muy simple, o sea, hay que jugar con lo simple, ¿no? Entonces, lo más importante es el título en una carátula. Y de nuevo, ¿no? La simetría, o sea, hay que mantener siempre, con ayuda de la gradilla esta, a mantener la simetría, ¿no? Aquí, por ejemplo, es otro elemento que utilizan, dejan una imagen atrás, pero resaltan con este recuadro lo importante, ¿no? Que es el título. Y nuevamente, simetría en el espacio que dejan, ¿no? Esto es un recurso importante que se puede usar y se ve muy bien, que es utilizar una imagen. No se vale poner la imagen y encima poner el título y los autores y eso, porque distrae y se pierde automáticamente toda la información que queremos dar. Entonces este es un buen recurso para los que nos gusta poner la imagen de fondo, ¿no? Entonces así ayudamos a contrastar las letras, ¿no? con la imagen. Hay que utilizar máximo 2 a 3 como máximo tipos de tamaños de letra y máximo 3 tipos de colores. Aquí lo voy a decir tal vez. El cerebro asocia mucho mejor las ideas que detecta en minúsculas. Alguna vez anduvo por Facebook esta imagen en donde podías leer un párrafo completo con letras modificadas, ¿no? En vez de una A había un 4, ¿no? Y así. Entonces, es muy rápido, o sea, el cerebro está acostumbrado y detecta rápido, no lee la palabra completa, esa es la, ¿no? Lee la palabra completa y no lee letra por letra. Y eso sí ocurre con las mayúsculas. O sea, el cerebro no hace lo mismo, entonces lee letra por letra en mayúsculas y entonces tarda más tiempo en leer completamente la información. Entonces, mala idea utilizar mayúsculas a menos que sean letras, frases muy pequeñas, ¿no? O relevantes. Pero hay que utilizar minúsculas, ¿no? Tipo de opción. La simetría otra vez, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo de carátula, ¿no? De portada de que generalmente hacemos tal vez en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado, ¿no? Y en blanco el título para que contraste, ¿no? Y mayúsculas porque es bien importante mi título. Enorme, ¿no? Enorme. Y este tipo es increíble que yo no me había fijado. Uso de la capacidad de carga y límites de cambio, aceptables como estrategia de manejo para el buceo turístico. Así es como lo detecta el cerebro, ¿no? Lee línea por línea. Y desde ahí estamos mal, ¿no? El cerebro, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchísimas veces con los títulos. No entiendo el título desde el principio. Los logos increíbles para que sepan de dónde venimos, ¿no? Y entonces el diseñador que nos dio la plática lo hizo rápido, ¿no? O sea, no creo que se haya tardado mucho. Y modificó la misma portada. Quiso conservar el estilo de la persona, ¿no? Entonces lo que hace es, lo primero, modifica el número de líneas, máximo 3 líneas, no más. Y entonces utiliza frases por línea, ¿no? Uso de la capacidad de carga y límites de cambio aceptables como estrategia de manejo para el buceo turístico. Entonces ya se entiende por líneas, ¿no? Utiliza este recurso que son las figuras en circulito y todo tiene letras condensadas, ¿no? Médico cirujano. Médico cirujano. Esto lo hizo tratando de respetar como la idea, ¿no? del autor. Segunda, ¿no? Porque siempre nos dijeron, pues, blanca, ¿no? Las diapositivas blancas, ¿no? Minimalistas, bien, pero vean el título enorme, ¿no? Caracterizado, no tengo que repetirlo, pueden leerlo. Y aquí lo que él decía, bueno, esto se puede modificar, ¿no? Igual, recortando el título tal vez, si no se puede recortar, pues utilizar letras condensadas y disminuir a tres líneas, ¿no? Pero aquí él puso esta imagen porque decía, si tienes
una tesis, ¿no? De un organismo bonito, tienes fotos bonitas, úsalas, ¿no? O sea, estás hablando de Dosidiscus y no pones fotos en la presentación, ¿no? O sea, tal vez si estuvieras haciendo biología molecular, bueno, pues es difícil, ¿no? Pongas tu portada de tus tubos o de que aún así se podría, ¿no? Que hagas biología molecular. Si lo haces del tal organismo, ponlo, ¿no? Que no trate de nada de eso, pero pues hay que atraer a la gente. Esto no atrae a alguien. Si va pasando por afuera de la sala, no se va a quedar. Entonces, los márgenes. Nos encanta, a mí me encanta, ocupar toda la pantalla, ¿no? Y entonces hasta acá dejamos las imágenes. Entonces, si nos ponen en un pizarrón las diapositivas y el cañón llega hasta acá, ¿no? Si se pasa de la presentación, pues ya estamos fritos, ¿no? Entonces hay que dejar 1/10 de margen, más o menos. Si se puede más, mejor. Pero mantener el margen siempre. Esta es la retícula de las que les hablaba, ¿no? Si hacen la retícula, pues pueden respetar, ustedes la pueden modificar, pueden respetar los márgenes. Y el espacio entre las oraciones. Entonces, haces la retícula, él decía, haces tu retícula, tu primera diapositiva, tómate tu tiempo, respira profundo y empieza a trabajar en el resto de tus diapositivas. Entonces, él dice, duplícalo para todas tus diapositivas, o sea, ya ten tu retícula para que sea consistente el espacio entre todas las diapositivas. La tipografía te define, elige una buena, ¿no? Es súper importante no utilizar tipografía que se utiliza para textos, como Arial, ¿no? Como Times New Roman, Calibri. Eso es para escribir documentos, no para hacer presentaciones. En presentaciones lo que queremos son tipos de letra condensadas, muy flaquitas. O sea, si ustedes detectan que la O está redonda, cambien el tipo de letra, ¿no? Tiene que ver como elíptica, ¿no? Okay. Y entonces, creo que lo puse en la siguiente. Esto del patín y de sin patín, ¿no? Cuando son con patín, se recomienda utilizar tipos de tipografías con patín cuando se escribe un texto, ¿no? Que queremos que nos lean, ¿no? Pero si es una presentación, hay que utilizar tipografía sin patín, ¿no? El patín es la chunchecita esta, como esta en la P. Nunca Times New Roman, Calibri, Arial, de lleno, ¿no? En PowerPoint uno puede poner desde el principio predeterminado ya cuáles quieren títulos y subtítulos para que siempre que abra PowerPoint respete esa tipografía. Este es un ejemplo del máximo de palabras que debe contener cada diapositiva que contenga prosa. ¿Cuántas son más o menos? ¿Alguien sabe cuántas palabras son? 16. Uf, 16. 17 ya perdieron al público. Al público. Lo demás lo explicas, ¿no? Lo demás se explica. 16 palabras. Máximo 6 renglones. O sea, 16 palabras divididas en 6 renglones está bien. Un texto que contenga más de 50 palabras es muy difícil de leer. Si además son largas y difíciles de leer, provocará problemas en la atención del lector, pues atenderá al ponente y su explicación o a la proyección, teniendo frustración como resultado de su ineficiencia para entender ambas cosas. Esas son 50 palabras. Y pues nos tardamos muchísimo, ¿no? Eso tiene 50 palabras y son 36 puntos, ¿no? Del tamaño de letra. Esa es la misma frase con 18 puntos, ¿no? Porque aparte aquí va una imagen, ¿no? Entonces solemos poner ese tipo de letra que es, no sé, ¿no? 16 palabras, 16 palabras. La imagen de la izquierda es demasiado texto, ¿no? La imagen de la derecha es un número considerable de palabras, ¿no? Máximo 6. Y esta otra vez este recurso, ¿no? Mostrar imágenes completas. Si vas a poner una imagen es para que la vean o para que la expliques, no es para rellenar la diapositiva, ¿no? Entonces este elemento es bueno, se puede partir la diapositiva, muestras la imagen y puedes explicar
algo, ¿no?, de esa imagen. Decía el diseñador que en primera las plantillas de PowerPoint pues estaban bien padres en los 90s, ¿no? O sea, era como lo nuevo. Las viñetas eran increíbles en los 90s, pero no se usan. Ya no se usan, a menos que sea completamente necesario, pero no hay que usar viñetas ni las plantillas de PowerPoint, ¿no? Si queremos separar por puntos, puede ser en un esquema como este tipo. ¿Cómo vamos a jugar con el tamaño de las letras?, ¿no? Eso es un error común. Jugamos demasiado con los tipos de letras, no tiene sentido separar este tipo de palabras, ¿no? Hay que condensarlo en 2 renglones máximo. Pues aquí está, ¿no? Aquí utilizan, por ejemplo, mayúsculas en la parte de arriba, pero es muy poquita la información que quieren dar con esto, y lo demás lo hacen tipo oración, ¿no?, con minúsculas. El máximo de colores que se pueden usar son 3, ¿no? Generalmente se usan 2, solo para dar contraste a alguna palabra. Lo mejor es mantenerlo simple siempre. Hay que utilizar esto, ¿no? Es muy parecido al anterior, solo otro color para contrastar ciertas cosas, ¿no? Dirigir al que nos está viendo a lo importante. Las imágenes. Aquí no hay nada de simetría en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Nos encanta hacer collage de fotos, porque pues queremos explicar 3 cosas, ¿no? Y entonces aquí viene una regla de oro: una idea por diapositiva. Si no te cabe la otra imagen es porque quieres dar 2 ideas, y entonces no, o sea, si es importante la idea, la pones en una nueva diapositiva. No puedes dar más de 2 ideas por diapositiva, porque estás poniendo algo importante que vas a describir tal vez, ¿no? Esto es, no hay que hacer presentaciones aburridas, ni utilizar las chunchecitas estas de PowerPoint. Esto es muy importante, utilizar o sea, que sea contrastante, ¿no?, el fondo con el texto. Ahí no se ve nada, ¿no? Entonces hay que mantener contraste. Otra vez podemos usar este tipo de elementos para contrastar el texto con el fondo. En mapas es bien fácil bajar un mapa de Google, pero generalmente tiene información que a nosotros no nos sirve para dar nuestro mensaje, y entonces distrae. Y aparte generalmente ponemos, pues aquí viene, ¿no?, de Google viene aquí el pueblito, cómo se llama, ¿no? Y entonces distrae al lector, ¿no?, al espectador, porque tiene que fijarse en un montón de elementos, ¿no? Entonces basta con poner lo que tú quieres dar, ¿no? O sea, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, aquí este tipo de elementos en donde si vas a utilizar 4 imágenes, ¿no?, en este caso, que siempre sean simétricos, se recomienda otra vez poner, ¿no?, el margen, ¿no?, utilizar el margen y contrastar bien la idea con el fondo. Estas, por ejemplo, ¿no?, que son bien difíciles de apreciar luego por el tipo de imagen, es difícil en histología, entonces es una buena manera de contrastar nuestra idea con el fondo. Utilizar un cuadro de texto con fondo blanco. Este tipo de elementos se pueden utilizar y se ven muy bien, que es ir apagando la idea anterior y que se encienda la siguiente. Si se dan cuenta, esto en realidad se hace con diapositivas diferentes. Está prohibido utilizar animaciones de PowerPoint, porque si no es compatible con la computadora del Congreso, se va a mover, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan? Esta es otra diapositiva y esta es otra diapositiva en donde fuimos apagando todo, porque lo vamos a transformar a PDF siempre, para hacerlo más pequeño y además que no se mueva nuestro... Y entonces, como va a ser en PDF, no podemos poner animaciones, estamos obligados, ¿no? Entonces, nuevamente, por oración, ideas concisas y utilizando letras condensadas y colores que contrasten, ¿no?, una idea importante. Hay que hacer nuestras gráficas. Si no se entiende la gráfica de R, de probabilidad de ganar un combate en función del cangrejo ermitaño, pues hay que fabricar una, ¿no? Y ahí tengo los nombres. Vintage es una aplicación, por ejemplo, el Grapher es otra, donde podemos